Ahora hay más minas terrestres en Ucrania que en casi cualquier otro lugar del mundo. Ese es el titular que gritaba desde un artículo publicado por Vox en noviembre de 2023, que continuó señalando que las minas son una de las amenazas más subestimadas que Ucrania enfrenta en su guerra con Rusia. Carteles rojos marcados con calaveras llenan el paisaje ucraniano, advirtiendo a soldados y civiles por igual que hay minas terrestres en la zona. Ucrania ni siquiera está segura cuando recupera territorio de Rusia. Tanto como una táctica defensiva y para dañar a las tropas de Ucrania mientras vuelven a entrar, Rusia ha comenzado a instalar minas en el territorio que ha ocupado para sofocar la resistencia ucraniana. Las minas antitanque están enterradas en el suelo, listas para activarse cuando sienten el peso de un tanque o, en los peores casos, un autobús lleno de civiles que pasa por encima de ellas. Se colocan trampas explosivas y minas antipersona en edificios y territorios en disputa, con el objetivo de mutilar y asesinar. Incluso en las zonas más improvisadas, hay explosivos caseros, municiones en racimo y artillería sin detonar dispersos por el paisaje de Ucrania. ¿Cuánto de ese paisaje? Aproximadamente 108.115.7 kilómetros cuadrados de él, un área similar al tamaño de Florida, según Vox. Con tal amenaza masiva de minas, la pregunta se vuelve simple. ¿Qué está haciendo Ucrania para abordar las minas terrestres que están esparcidas por todo su territorio? Existen varias respuestas, algunas de las cuales analizaremos más adelante, pero uno de los métodos utilizados es de los más innovadores para el desminado. En lugar de depender de la última tecnología, un pequeño grupo de ucranianos está utilizando una forma de tecnología que nunca se pensó para desminar. Esos grupos han regresado a los patios de las granjas y han descubierto que los tractores son herramientas sorprendentemente poderosas contra las minas terrestres rusas. En mayo de 2023, el periódico británico The Sun publicó un video en YouTube. El video parece inofensivo, aunque algo raro inicialmente. Muestra a un hombre acampando en la pala de una excavadora elevada del suelo. Un vigilante quizás no está claro en las imágenes, aunque es una pista de que algunos ucranianos extremadamente creativos han ideado una forma novedosa de lidiar con el problema de las minas terrestres en su tierra. Las imágenes luego muestran un enorme arado mecánico que parece arar un campo. Solo que esas imágenes no son lo que parecen. Una toma desde dentro de la cabina muestra que el arado no tiene tripulación y ha sido manipulado para avanzar en línea recta, sin intervención humana. Hay un método en la locura. A medida que avanza el video, conocemos a un granjero ucraniano que cuenta que uno de sus tractores pasó sobre una mina antitanque. Hizo un descubrimiento sorprendente. Aunque la mina destruyó las placas protectoras y gran parte de la mecánica, el vehículo y los que lo conducían resultaron ilesos. El granjero confirma que todos están a salvo, y el vehículo fue reparado para regresar al campo minado. El incidente le dio una idea al granjero. Las imágenes revelan que el supuesto arado mostrado anteriormente en realidad no es un arado. En cambio, es un tractor que parece haber sido improvisado con una armadura en la parte delantera que va y viene por el campo del granjero en busca de minas. Una barricada de metal está construida en la parte delantera del vehículo, elevada sobre rodillos, para mantener el tractor en movimiento. 2 4x4 están apilados y atados a los lados, presumiblemente para proteger el tractor si encuentra una mina terrestre. Finalmente, vemos de nuevo la excavadora del inicio del video. El hombre yace en posición, aparentando controlar el tractor con un mecanismo instalado en el cañón de la excavadora. Tiene una pequeña mesa y silla instaladas, lo que le da una vista amplia del campo mientras coordina los movimientos y giros del tractor mientras realiza su tarea de desminado, todo mientras sigue a su paso. El granjero explica que construyó esta novedosa solución antiminas, además del inesperado descubrimiento de que funcionaría, porque ha llegado el momento de comenzar a sembrar cultivos. No podía avanzar con su trabajo debido al riesgo de las minas enterradas en su tierra. Los servicios de emergencia están ocupados dada la situación en Ucrania, pero su importante labor tampoco puede esperar. En lugar de esperar a los servicios de emergencia para enviar un equipo de desminado a su granja, utiliza su experiencia al ver a uno de sus tractores sobrevivir a una explosión antitanque para crear sus propias soluciones. Usamos piezas metálicas delanteras de un tanque ruso destruido en la encrucijada, explica, mientras describe el singular artilugio que creó. Esas partes metálicas forman la mayor parte de las defensas del tractor, con el agricultor previamente visto en el cañón de la excavadora, luego mostrado en el suelo, con un control remoto en la mano, guiando los movimientos del tractor. En esencia, el agricultor ha creado un vehículo terrestre no tripulado con poco más que trozos de metal y una increíble ingeniosidad ucraniana. La grabación muestra a un hombre explicando el gran problema que enfrentan los agricultores ucranianos. Dice que la cantidad de tierra que necesitan cubrir y desminar es enorme.
Tomaría años desminar este campo en particular a mano para garantizar que no hay minas aquí, dice antes de que la grabación vuelva al tractor improvisado. El tractor inalámbrico es una excelente idea, ya que no requiere un conductor humano, explica el hombre. El riesgo para la vida del mecánico se anula. El tractor también despeja más territorio y de forma más rápida que si se hiciera manualmente. También es más confiable, al menos para eliminar las minas antitanque. Después de todo, es posible pasar por alto estas minas al buscarlas a mano, porque están diseñadas para activarse solo cuando se coloca un peso pesado sobre ellas. El tractor proporciona el peso necesario para garantizar la activación de una mina antitanque en caso de encontrarse con una. La persona explica la magnitud real del problema. Descubrimos que se encuentra en Yarkov, una región que Rusia ha estado bombardeando desde al menos mayo de 2024, a pesar de las promesas del presidente ruso Vladimir Putin de no tener interés en atacar la zona. Ese mes, vio a entre 5.000 y 10.000 soldados cruzar la frontera entre Kharkov y Rusia, en 2 puntos clave, según The Guardian, y la región ha estado bajo asedio desde entonces. Más hombres rusos llegan a Yarkov, que está siendo azotada con artillería. Como explican los agricultores y militares en el video de The Sun, su tierra ahora está siendo sembrada con minas terrestres rusas. Eliminé cerca de 500 minas antitanque y muchas minas antipersona en este campo, dijo el hombre, evidenciando lo difícil que Rusia está poniendo a los agricultores ucranianos para realizar su labor. No menosprecies el valor de esta estrategia. Según Statista, la agricultura representó el 8.2% del Producto Interno Bruto de Ucrania en 2022, una cifra que probablemente ha disminuido sustancialmente, con Rusia llenando las tierras agrícolas del país con minas terrestres. El video concluye con escenas del singular tractor, transitando por zonas bombardeadas de Kharkov. Los edificios rotos en el paisaje recuerdan que, a pesar de la novedosa solución antiminas del agricultor, aún vive y trabaja en una región bajo constante amenaza de ataque ruso. Al informar sobre el mismo agricultor en mayo de 2023, Reuters puede ofrecer más detalles. Identifica al agricultor como Oleksandr Kristov, quien es el gerente general de su propia empresa agrícola. Kristov vive en Kharkov, un pueblo que Rusia ocupó en los primeros meses de la guerra antes de que una contraofensiva ucraniana empujara las líneas del frente, permitiéndole a Kristov continuar con su trabajo. El informe también menciona al primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, quien sostiene que el problema de Kristov no es un caso aislado. Rusia ha minado alrededor del 30% del territorio ucraniano. Según Shmyhal, Ucrania está trabajando arduamente para desminar sus tierras agrícolas, probablemente para reactivar su sector agrícola, aunque sea de forma limitada, pero la magnitud de la tarea es inmensa. Otros agricultores enfrentan problemas similares. En junio de 2023, The Guardian informó sobre la solución única de los agricultores al problema de las minas rusas. Señaló que las tierras de cultivo han sido un objetivo claro para Rusia desde el inicio de la guerra. Por ejemplo, habló con un agricultor que dijo que, en las semanas que Rusia ocupó la granja lechera de Husarivka, sacrificaron 2.500 cabezas de ganado. La mayoría murió por disparos de artillería rusa o como blancos de práctica. Serhiy Vorobyov, subgerente de la granja, afirma que las vacas que no fueron asesinadas fueron dejadas morir de hambre. Los agricultores tuvieron que dejar sus tierras cuando llegaron los rusos. Vorobyov indicó que algunas vacas tenían tanta hambre que empezaron a comerse sus propias colas para sobrevivir. Ahora son como soldados que han estado en el frente de batalla, dice. Se asustan si simplemente te acercas a ellas. Cuando los soldados ucranianos liberaron su granja, Vorobyov afirma que había cadáveres de vacas por todas partes. Y aún con los soldados rusos fuera, ahora enfrenta el mismo problema que tantos otros agricultores ucranianos minas en su tierra. Las 230 vacas sobrevivientes de la granja no pueden pastar debido al riesgo de que activen las minas. Además, con tantos edificios arruinados, es probable que la granja de Vorobyov nunca vuelva a ser la misma. Cuando mencionamos que la amenaza de las minas de Rusia a menudo se subestima al principio del video, esto es a lo que nos referíamos. Las minas terrestres presentan un riesgo para los soldados, tanques y vehículos ucranianos al atacar ubicaciones fortificadas. Rusia las utiliza en esa capacidad, algo esperado para una guerra tan grande, pero al colocar minas en tierras de cultivo, Rusia puede aterrorizar a los civiles ucranianos, incluso después de haber sido expulsados del territorio previamente tomado. Rusia intenta arruinar la industria agrícola de Ucrania y potencialmente matar civiles cuyo único delito sería regresar a la tierra que les fue arrebatada. ¿Cómo está Rusia utilizando las minas terrestres para perjudicar a Ucrania? Ya hemos cubierto algunos aspectos básicos, pero está claro que estos ataques a las tierras agrícolas no son accidentales. Son una táctica definida que Hilo Trust considera sumamente efectiva. Hilo Trust es una organización benéfica que se dedica a despejar minas y explosivos
para ayudar a países a recuperarse tras conflictos armados. Hilo Trust ha estado muy activa en Ucrania desde el inicio de la operación militar especial de Putin. Mike Newton, jefe de región en Europa, señaló que el uso de minas terrestres de Rusia en terrenos agrícolas es una estrategia definida. Una gran parte de la economía de Ucrania se ha derrumbado, afirma Newton, resaltando que la agricultura representa el 8.2% del Producto Interno Bruto del país. Ucrania, uno de los graneros del mundo, ha visto sus principales tierras agrícolas diezmadas por bombas, artillería, proyectiles y minas terrestres, según él. Las minas terrestres deben ser removidas para la reconstrucción de Ucrania. Hilo Trust cree que es una tarea gigantesca, ya que puede haber hasta 2 millones de estos explosivos repartidos por el país. A pesar de su arduo trabajo, la organización apenas ha hecho mella en ese número. Desminadores altamente capacitados de Ucrania han estado eliminando lentamente solo 19,000 minas terrestres y municiones sin explotar. Actualmente, se enfocan en áreas construidas como patios de escuelas, senderos, urbanizaciones y campos, que conforman la mayoría del trabajo de Hilo Trust. La mención de patios escolares debería hacerte reflexionar. La fundación está eliminando minas de lugares destinados para niños. Human Rights Watch profundiza aún más en un informe publicado en junio de 2023, cubriendo el uso completo de minas terrestres en Ucrania. El Tratado de Prohibición de Minas de 1997 prohíbe el uso de minas antipersona capaces de matar o herir a personas, prohibición que Rusia viola claramente. Por supuesto, también vale la pena mencionar que Rusia nunca firmó el tratado, al igual que China, los Estados Unidos y más de 20 otras naciones que tampoco son signatarios. Human Rights Watch afirma que Rusia ha usado al menos 13 tipos de minas antipersona en Ucrania desde el inicio de la guerra, pero Ucrania también ha violado la ley. Ucrania está utilizando lanzacohetes con minas de explosión antipersonal PEM en su guerra contra Rusia, a pesar de ser signataria del Tratado de Prohibición de Minas de 1997. Rusia está utilizando al menos 6 tipos de minas antivehículo permitidas bajo el Tratado de Prohibición de Minas, así como varios tipos de trampas explosivas improvisadas instaladas en lugares que Rusia había fortificado antes de ser expulsada. La mayoría de las minas antipersona que utiliza son de fragmentación, explotando de tal manera que los fragmentos vuelan en múltiples direcciones. Un par, incluyendo la PFM-1, PMN-2 y PMN-4, son minas de explosión diseñadas para causar lesiones graves o la muerte a una sola persona, típicamente cuando esa persona ejerce presión sobre la mina. En lugar de adaptarse para enfrentar de frente la resistencia ucraniana, Rusia ha escalado el uso de tácticas cada vez más inhumanas. La llamada creatividad en su uso de minas terrestres solo resalta la desesperación de Putin ante la inquebrantable fortaleza de Ucrania. En febrero de 2024, National Broadcasting Company News informó que Rusia ha comenzado a usar un nuevo tipo de mina antipersonal mortal llamada POM-3 en Ucrania. Además de detonar cuando se ejerce presión sobre ella, al igual que una mina tradicional, la POM-3 está equipada con sensores sísmicos que pueden reconocer las vibraciones en el suelo. Las vibraciones podrían ser causadas por soldados marchando, vehículos conduciendo o agricultores preparando su tierra para la siembra. Los sensores sísmicos dificultan la localización y desactivación de las minas, ya que están diseñadas para explotar antes de que una persona las toque. Cuando el POM-3 detecta vibraciones en el suelo, dispara un explosivo del tamaño de una lata de refresco al aire. Este explosivo libera fragmentos de metal, disparándolos lejos y a lo ancho para eliminar a cualquier persona en las cercanías. Es un arma aterradora. Y muestra hasta qué punto Rusia está dispuesta a lastimar a los ucranianos, a cualquier ucraniano, en su esfuerzo por completar la operación militar especial de Putin. Estas minas han logrado lastimar a los ucranianos. Las minas terrestres han sido un problema en Ucrania desde antes de la operación militar especial. Entre 2014, el mismo año en que Rusia anexó Crimea, y 2020, Ucrania experimentó 1.190 bajas relacionadas con minas terrestres, lo que equivale a unas 170 bajas por año. Ese número ha aumentado notablemente desde el inicio de la guerra, con el periodo entre febrero de 2022 y el 23 de julio, resultando en 298 bajas civiles, siendo 22 de ellas niños. Esto se agrega a las 632 lesiones civiles, sin contar los numerosos soldados afectados por minas terrestres o trampas improvisadas rusas. Hilo Trust cree que las cifras de civiles muertos por minas rusas en Ucrania están enormemente subestimadas, y es posible que cientos más hayan fallecido. Según Statista, el uso de minas terrestres se ha vuelto muy común desde el inicio de la guerra y ofrece detalles interesantes para ilustrar esta situación.
sugiere que el periodo entre abril y diciembre de 2014 vio a 40 civiles ucranianos muertos y otros 40 heridos por minas. Esos números aumentaron considerablemente en 2015, inmediatamente después de la anexión de Crimea, a 123 muertos y 240 heridos. En 2016 y 2017 también hubo muertes significativas por minas terrestres, 122 fallecidos y 361 heridos. Los números disminuyen desde aproximadamente 2018 hasta 2022, aunque Ucrania aún registró muertes por minas de 2 dígitos en esos años. En 2022, las cifras se elevaron de nuevo: 223 muertes y 374 lesiones por minas terrestres. Las cifras para 2023 fueron igual de malas, con 116 muertes y 383 lesiones. Recuerda, según Halo Trust, estas cifras solo incluyen los casos reportados. Es probable que haya muchos más civiles y soldados muertos debido a las trampas explosivas de Rusia, aunque no se mencionen. De pronto, el innovador tractor teledirigido del agricultor ya no parece una novedad, sino una necesidad. Una forma para que ese agricultor se proteja a sí mismo y a sus trabajadores de la plaga de minas terrestres que han sido colocadas en su campo. Sin embargo, esto no implica que pronto veremos flotas de tractores controlados remotamente patrullando los campos de Ucrania. Eso es impráctico y requiere cientos de personas para demostrar la misma ingeniosidad que mostró Oleksandr Kristov. Esto sin contar los numerosos tractores necesarios y la fortuna de hallar un tanque ruso destruido. Entonces, ¿qué otros métodos utiliza Ucrania para abordar el problema? Muchos son tecnológicamente más avanzados que el tractor blindado creado por Kristov. La operación militar especial de Putin marca la primera vez que se ha usado la inteligencia artificial para detectar minas terrestres. En abril de 2024, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Spectrum informó sobre una empresa emergente llamada SafePro AI. Esa empresa fue convocada a un campo de 25 hectáreas, equivalente a 62 campos de fútbol americano, para probar su nueva tecnología de drones. La Organización de las Naciones Unidas dispersaría de 50 a 100 minas inertes por el campo. La tarea era sencilla. SafePro AI debía usar sus drones, equipados con software de aprendizaje automático, para detectar la mayor cantidad de minas posible en 72 horas. Los drones tardaron solo 5 horas. Al final, recopilaron más de 15.000 imágenes, todas usadas luego para seguir entrenando el modelo de aprendizaje automático que los alimenta. 2 horas extra de codificación permitieron que ese modelo procesara los datos visuales. Debido a limitaciones del modelo, SafePro AI adaptó su enfoque y generó un mapa que resaltaba las ubicaciones generales sospechosas de minas terrestres en lugar de coordenadas precisas para cada una. Una solución imperfecta, pero útil para los ucranianos en sus esfuerzos por desactivar minas o mantener a las personas alejadas de las áreas que se cree contienen las armas. Finalmente, SafePro AI identificó con éxito las ubicaciones de 74 minas y fue invitado nuevamente por la Organización de las Naciones Unidas para realizar más pruebas. No es la única compañía de inteligencia artificial usando su tecnología para ayudar a limpiar minas terrestres en Ucrania. En junio de 2024, AI Magazine informó que Amazon Web Services se asoció con Halo Trust para desarrollar formas de usar inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar minas en Ucrania. Amazon Web Services ha invertido $4 millones en el proyecto, en el cual Halo Trust ha adoptado un enfoque similar a SafePro AI, usando drones para escanear el paisaje ucraniano. En este caso, la organización de desminado posee una flota de 542 drones que han capturado aproximadamente 11 terabytes de imágenes de alta resolución para alimentar los modelos de aprendizaje automático de Amazon Web Services y así detectar minas terrestres. Halo Trust también está utilizando modelos de Amazon Web Services para examinar imágenes satelitales para localizar edificios dañados, siendo ese daño también un posible indicador de minas terrestres en una ubicación. Cabe destacar que estas tecnologías aún no son productos finales. Mientras Rusia construye minas terrestres con sensores sísmicos, haciendo uso de tecnología moderna para volverlas más peligrosas que nunca, otras organizaciones también utilizan tecnología avanzada para detectar estas nuevas minas. Aún así, el uso generalizado de la inteligencia artificial para encontrar minas es algo que quizás no veamos hasta más adelante en la guerra. ¿Qué pasa con las otras cosas que Ucrania está haciendo para encontrar las minas en su territorio? Los detectores de metales, las sondas de minas terrestres y los animales capaces de olfatear explosivos siguen siendo los métodos más comunes para encontrar minas. Según Tim Bechtel, geofísico del Franklin y Marshall College de Pensilvania, está colaborando con científicos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para crear robots autónomos detectores de metales. Estos robots se encargarían de la detección
permitiendo que los humanos solo se arriesguen al desactivar las minas. Bechtel dice, la mina antivehículo más común es la TM62M, tiene una carcasa de metal por lo que es muy fácil de encontrar con un detector de metales. Las minas antipersona son mucho más pequeñas, pero la mayoría de las minas rusas, incluso si tienen carcasas de plástico, aún contienen metal significativo. Usar detectores de metales para encontrar estas minas es peligroso, incluso con robots. Y por supuesto, 4 robots no pueden cubrir el enorme territorio en el que Rusia ha instalado minas en Ucrania. Es una solución más que se suma a la pila en constante crecimiento. Otra vuelve a los drones. La revista Smithsonian dice que un ingeniero de 17 años llamado Igor Klimenko ha ideado su propia solución basada en drones para lidiar con las minas terrestres. La guerra en Ucrania le hizo retomar un apasionante proyecto del pasado, resultando en un dron capaz de detectar minas terrestres sin explotar y enviar sus coordenadas precisas al usuario. Su detector de minas cuadricóptero, un proyecto en el que colaboró con programadores y científicos durante su último año de preparatoria, ahora cuenta con un par de patentes y 2 prototipos funcionales. Los prototipos le ganaron a Klimenko el premio global al estudiante de Check.org, que viene con un premio de $100,000 por hacer un impacto en la vida de sus compañeros. El dron fusiona la detección tradicional de metales con tecnología de drones. Klimenko ató un detector de metales en la parte inferior de un cuadricóptero F-5 Pro, que cuelga suspendido mientras el dron vuela. Desde allí, el dron puede mantenerse suspendido hasta por 30 minutos, viajar 5 millas y detectar minas terrestres en su trayecto. Más inversiones y soluciones tecnológicas refinadas podrían mejorar ambas limitaciones con el tiempo. Pero tal como está, el dron de Klimenko es otro ejemplo más de la ingeniosidad del pueblo ucraniano frente a la amenaza de minas de Rusia. Luego están los monstruos desminadores. Real Clear Defense denomina así a los dispositivos occidentales enviados a Ucrania para ayudar a combatir la plaga de minas en su territorio. Estos dispositivos, de los cuales hay alrededor de 100, toman una de 2 formas. Hay una máquina de desbroce, que es algo similar a la solución improvisada con un tractor que ara la tierra para desenterrar minas. Un ejemplo es el M1150 estadounidense, que tiene el mismo chasis que un tanque Abrams y es capaz de lanzar líneas explosivas M58 Miklik hasta 328 pies delante de sí mismo para despejar un camino. Lamentablemente, estas máquinas de arado son ruidosas y grandes. El M1150 pesa más de 70 toneladas, haciéndolos blancos fáciles para los misiles y artillería rusos. Otro monstruo desminador utiliza flails, siendo el Wisnet 1 de Alemania un ejemplo principal. Al igual que el M1150, está construido usando un chasis de tanque Leopard en lugar de un Abrams, pero es más ligero con 44 toneladas y utiliza una serie de flails para azotar el suelo y explotar cualquier mina que encuentre. Ucrania cuenta con 56 Wisnet 1 que pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Lamentablemente, solo ofrecen una solución imperfecta, con una tasa de despeje típica de entre el 50% y el 60% de las minas en un área. Aún así, Ucrania puede agregar aún más herramientas a su arsenal de desminado. Y si todo eso no funciona, el país puede tomar otro enfoque. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Ucrania ha comenzado a usar la misma táctica que Rusia, llenando el paisaje con minas para eliminar vehículos y tanques enemigos. En febrero de 2023, David Axe de Forbes informó que los soldados ucranianos han comenzado a colocar minas en campos previamente despejados por los rusos, creando nuevos campos minados listos para explotar cuando Rusia intente cruzar. Esto resulta en un patrón donde un vehículo ruso líder es destruido por una mina que los rusos pensaban haber despejado, explotando dramáticamente. El resto de los tanques se dispersan. Algunos intentan rodear al líder, mientras otros van en diferentes direcciones, encontrándose con más minas. Incluso una retirada se vuelve más desafiante, ya que podría haber más minas reubicadas detrás de los tanques tras su avance. La dispersión de más minas en estos antiguos campos, combinada con las ya existentes, ha cobrado hasta ahora la vida de cientos de soldados rusos. A pesar de ello, esta táctica solo agrava el problema de las minas terrestres en Ucrania, aunque los ucranianos sepan dónde se están ubicando las nuevas minas. ¿Dónde nos deja todo esto? Rusia ve las minas terrestres, tanto antipersonales como antitanques, como un método crucial para combatir a los soldados ucranianos y causar estragos en su población civil. Esa estrategia ha impulsado una creatividad poco común en tiempos bélicos. Se están desarrollando métodos más militaristas y tecnológicos para eliminar estas minas. La inteligencia artificial demuestra lentamente su utilidad en la detección, aunque requiere más desarrollo. Con los monstruos desactivadores de minas provenientes del occidente, Ucrania cuenta con máquinas capaces de desactivar minas más rápido que utilizando detectores de metales manuales tradicionales.
Pero son los ciudadanos comunes quienes idean sus propias soluciones, los más impresionantes. Algunas soluciones combinan tecnología moderna con técnicas tradicionales de desactivación de minas, como los drones detectores de metales de Igor Klimenko. Pero aún sin esa tecnología, personas como Oleksandr Kristov idean formas de usar lo disponible para hacer su tierra un poco más segura. Su combinación de tractor, vieja armadura de tanque ruso y un impresionante sistema de control remoto le permite detectar y deshacerse de minas en su tierra, para reanudar el trabajo en un sector agrícola devastado por la invasión rusa. Es posible que veamos variaciones más usadas de su tractor en el futuro. Por ahora, queremos conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre el tractor detector de minas de Ucrania y cuánto crees que influirán las minas tanto durante como después de la guerra en Ucrania? Comenta tus opiniones y gracias por mirar. Ahora ve a ver. Soldado chino luchando por Rusia expone la incompetencia de Putin o haz clic en este otro video.